tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Bien, el día de hoy pues concluimos con la resolución de su primer examen parcial. Así que vamos a ir revisando juntos la segunda serie, que era la parte práctica sobre ganancias derivadas del comercio. Tenía un valor de 8 puntos. Y pues la idea de este espacio que nos da la doctora es que ustedes conozcan cómo se debía ir desarrollando cada inciso, ¿verdad? Y verificar que ustedes lo hagan igual o similar manera, ¿verdad? Entonces, saben que siempre pueden interrumpirme, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, consulta, con gusto la pueden ir planteando. Entonces, en esta segunda serie decía ganancias derivadas del comercio internacional. Dos países presentan las combinaciones alternativas en la producción de las materias primas que se indican a continuación y les daban una tablita con unos datos para Guatemala y Estados Unidos. Y los dos bienes era el café y el petróleo. Entonces, con base a esta información, ustedes les solicitaban pues elaborar determinadas situaciones. Así que antes de iniciar, ¿a alguien le gustaría mencionar qué teoría era la que aplicaba este problema? Ventaja absoluta, comparativa de David Ricardo o la de Haberler. No sé si me escuchan. Gracias, Luz. ¿Alguien que desee participar? No, esto no era la absoluta. Vamos a ver. Sí, porque uno era mejor que el otro en un producto. Si no me recuerdo la tabla, no lo tengo aquí. ¿Alguien más? Se las voy a presentar. Bueno, aquí tenemos el problema. Se los voy a tomar captura y se los voy a presentar para que ustedes vayan viendo. No sé si pueden verla aquí en pantalla. Sí, era la absoluta. Bueno. ¿Alguien más? ¿Cómo lo resolvió usted, Daniela? Hola, Lick, buenas tardes. Creo que las resolví como la de Haberlin, algo así era. Creo que sí. Con lo de costos y de producción. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo sabía que se trataba de él? Porque pedía fronteras de producción y porque estaba comparando los dos. Bueno, yo lo estudié así, ¿verdad? Los dos productos en sí, no solo uno con uno. No sé si me voy a entender. Sí, Daniela, excelente. Exactamente, así era como debían irlo resolviendo. Y justamente era por lo de la frontera de producción, ¿verdad? Y aparte era el costo de oportunidad que ustedes tenían que ir identificando. Recordemos que Haberler mencionaba el costo de oportunidad de un bien, es la cantidad del otro bien que un país debe sacrificar para producir una unidad adicional del primero, manteniendo pues el uso de los recursos
de manera eficiente. Entonces, esto se representaba gráficamente mediante la frontera de... Permítame un momento. Mediante la frontera de posibilidades de producción. Entonces, justamente eso era lo que se les solicitaba en el primer inciso y decía elaborar las fronteras de posibilidades de producción que corresponden a cada país. El café sobre el eje de las abscisas. Entonces sabíamos que debíamos colocar en el eje Y, ¿verdad? El café y en el eje X, el café, perdón, y en el eje Y, el petróleo. Entonces, según la tabla, vamos a traer acá a recortarla. Según la tabla, Guatemala, pues, cuando no produce café, pues puede producir 80 unidades de petróleo. Entonces, colocaban ustedes acá el punto 80 sobre el eje del petróleo. Y ahora, bien, si Guatemala produce 160 unidades de café, ya no produce petróleo, ¿verdad? Entonces ustedes lo identificaban en sus determinados ejes y trazaban la frontera de producción. Y pues esa frontera es recta y descendente. Pero acá lo importante pues no solo era graficar, sino comprender el por qué lo estábamos haciendo y qué significa visualmente. ¿Por qué? Porque al tomar cualquier punto de la frontera va a representar simplemente una de las combinaciones posibles que nosotros vemos en la tabla. Entonces podíamos marcar con un punto de la frontera. Pongamos de ejemplo lo que está circulado. Entonces, mientras se producen 80 unidades de café, al mismo tiempo se producían 40 de petróleo, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a entender el intercambio entre los dos bienes. Si Guatemala quiere aumentar pues su producción de café, debe disminuir la cantidad de petróleo que produce. Y si, caso contrario, ¿verdad? Si quiere aumentar su cantidad de petróleo, debe disminuir las cantidades de café. Entonces, así era como les debía de quedar su frontera de posibilidades de producción para Guatemala. Y para Estados Unidos era exactamente lo mismo, ¿verdad? La frontera va desde las 200, dando el eje, ¿verdad? Si ustedes colocaron petróleo en el eje X, inmediatamente estaba malo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Si voy muy rápido también me pueden decir, por favor. Entonces, como decíamos, para Estados Unidos, aquí podemos ver que la frontera va desde las 200 unidades de petróleo, como bien indica acá. Entonces colocábamos las 200 unidades hasta las 40 que producía
de café. Tomaban ya ustedes su regla y marcaban la línea decreciente. Y nos decía también otra forma de verlo es que nos dice que para producir café se debe renunciar a ciertas cantidades de petróleo, si lo quieren ver así también. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿por qué la frontera de producción tiene pendiente negativa? Vamos a ver. Rebeca, ¿qué recuerda usted que tenía la pendiente negativa, la frontera de producción? Leí que eso es por el costo de oportunidad. Muestra cuánto se renuncia de un bien por producir otro. Sí, correcto. ¿Está de acuerdo, Samuel Velázquez? Sí, así es. ¿Alguien más que tenga una idea diferente a la de sus compañeros? Muy bien. Como sus compañeros bien lo indican, así es, ¿verdad? La pendiente es negativa porque va a representar esa relación inversa cuando aumenta la producción de uno de los bienes y va a disminuir el del otro bien. Entonces, si ustedes pues marcaron sus fronteras de producciones de tal manera, entonces ustedes tenían su punto neto. Así de fácil, ¿verdad? Pasamos al inciso número 2. Y pues aquí les pedía determinar los costos de oportunidad del café en cada país. Entonces sabemos que el costo de oportunidad se va a calcular con la variación. Entonces aquí decíamos, como es el costo de oportunidad del café, vamos a obtenerlo por medio de la variación de un bien sacrificado dividido el bien obtenido. Entonces, en este caso es la variación del petróleo dividido la variación del café. Entonces, para Guatemala decimos que la variación del café era... Voy a traer la tablita para acá. Entonces, para Guatemala, agarrábamos cualquier punto de la tabla. Entonces, podrían haber seleccionado 120 unidades de café menos 80 y les daba 40, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Ligda. Gracias. Ahora calculaban la variación del petróleo y tomaban igual. Un ejemplo, aquí era 40, perdón. Así lo iba a decir. Sí, gracias. Y aquí 20 menos 40 y ya, así daba menos 20. Entonces decimos que el costo de oportunidad del café en Guatemala y sustituimos, ¿verdad? La variación del petróleo era 20, utilizamos siempre netos, ¿verdad? Absolutos. Y el café, ¿verdad? Que era 40. Entonces, simplificamos. Aquí
unidades. Entonces, estos son 2 partido 4. 1 partido 2. Y 1 dividido 2, total 0.5. Bien, pero aquí no únicamente tenían que calcular el número, ¿verdad? Sino que interpretar qué representa ese 0.5. Entonces, alguien que desee decirnos qué interpreta ese 0.5 que obtuvimos. Yo le coloqué por cada unidad de café adicional que se produce en Guatemala, se renuncia a 0.5 unidades de petróleo. Exactamente, así tendría que ser. Por cada unidad adicional de café que se desea producir en Guatemala. Se debe sacrificar 0.5 unidades de petróleo. Y así era el costo de oportunidad para Guatemala. Ahora nos íbamos para el lado de Estados Unidos. Exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Variación del café. Podríamos tomar cualquier valor de la tabla. Entonces decíamos 30 menos 20 igual a 10. La variación del petróleo. 50 menos 100 nos da igual menos 50. Y lo mismo, costo de oportunidad para Estados Unidos. Sustituimos la variación del petróleo, 50, y variación del café, 10. Y esto nos da igual a 5. Ahora para Estados Unidos, ¿cómo quedaría la interpretación de este costo de oportunidad de 5? Por cada unidad de café adicional que se produce en Estados Unidos, se renuncia a 5 unidades de petróleo. Exactamente. Se renuncia. Muy bien. Entonces lo realizaron de tal manera. Entonces ustedes sumaban otro punto más, ¿verdad? Bien. Aquí sí era un punto a revisar, ¿verdad? Porque algunas personas también en el laboratorio únicamente el número y ya no dieron la interpretación, ¿verdad? Y sabemos que siempre debe acompañarse con su lectura económica. Entonces, ahora pasamos al inciso número 3 y no solicitaban exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. El costo de oportunidad del petróleo ya es el recíproco, porque ambos pues se derivan de la misma pendiente de la frontera de producción. Entonces, acá pues correspondía a la variación del café dividido la variación del petróleo. Entonces, aquí lo podemos ir. Variación del café, la variación del petróleo.
Creo que acá perdí mi tablita. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? El resto, parte de Ludwig. Sí se va comprendiendo. Sí, licenciada. Sí, esta estaba bastante práctico, ¿verdad? Poco era solo de ir repitiendo los pasos y de que ustedes le fueran dando sentido. La misma variación del petróleo, entonces colocamos 20 menos 40, nos da igual 20. Eso es por supuesto para Guatemala, ¿verdad? Eh, 120 menos 140. 120 menos 80 nos da 40. Aquí estamos calculando el coste de oportunidad del petróleo para Guatemala. Ven en un segundo. Bien, listo. Ahora sí, sustituíamos, ¿verdad? La variación de en este caso, como es inverso del café, 40, y la variación del petróleo, que era 20. Y aquí nos daba 2, ¿verdad? 4 dividido 2. Perdón. Nos da 2. Entonces, ¿cómo queda la interpretación? Si es inverso. Por cada unidad adicional que se produce de petróleo, en Guatemala se renuncia a 2 unidades de café. Exactamente. Entonces, por cada unidad adicional. Se deben sacrificar 2 unidades de café. Listo. Y realizamos el mismo procedimiento para Estados Unidos. Variación del petróleo. Eh, 150 menos 200 nos da igual, menos 50. Café. 20 menos 10. Sustituimos. Costo de oportunidad del petróleo para Estados Unidos. Entonces, teníamos variación del café, sustituimos 10 dividido a 50 unidades de petróleo y nos daba, ¿cuánto nos daba? 0.20. No. Bien, creo yo que yo lo hice con otros datos. Sí, 0.20. Igual les tenía que dar lo mismo. El resultado es el mismo. Recuérdense que no importaba qué
qué Sí, juego yo lo de... hice con la variación, lo hice yo de los máximos de cada Ah, uno. exactamente, lo podían realizar así. Acuérdense que eran constantes, ¿verdad? Entonces no había ningún problema aquí. Entonces la interpretación, Estados Unidos, Mira Ligra, que disculpe, dígame, ahí se podía quedar representado en forma de fracción. un medio o un Ah, quinto o cómo, yo sí, un cuarto tenía yo. Bueno, no sé si eso es. un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Ah, no, no tengo un cuarto, pero no sé cuánto es, pero sí se puede quedar representado en forma de fracción. Sí, sí dice un quinto, sí. Ah, va. Gracias, Sí, Ligra. no hay problema. Ahí es preferencia, ¿verdad? Algunos suelen usar más fracciones y punto decimal, pero si es un quinto, no hay ningún problema. Igual la interpretación de los datos también podría, no solo por unidad, ¿verdad? Podían utilizar, en este caso, pongamos, podían poner eh, que por cada 50 unidades de petróleo, Estados Unidos debía de sacrificar 10 unidades de café. Ahí no variaba. Entonces, aquí, como venimos trabajando por unidad, entonces aquí sí lo colocamos por cada unidad adicional de petróleo que se desea producir en Estados Unidos. Se debe sacrificar 0.2 unidades de café. Entonces, si ustedes lo realizaron así, tienen su costo de oportunidad, les quedó 2 para Guatemala y 0.2 para Estados Unidos. Ya llevan 4 puntos ganados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no quedara claro? ¿O que no les quedó igual? Por el momento vamos bien, licenciada. Muchas gracias. Bueno, estaba fácil, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que quienes resolvieron el laboratorio 2, creo que aquí no tuvieron que haber tenido inconvenientes, porque lo único que variaban eran los bienes y los países únicamente. Era la variación de ahí. Iban en la misma línea. Entonces, si no hay dudas, seguimos. El inciso 4, pues, indicaba que tenían que determinar en qué producto se posee ventaja comparativa a cada país, explicando las razones pues, asociadas a su respuesta. Recordemos aquí, dice explicando las razones, no únicamente decir quién tenía la ventaja comparativa, ¿verdad? Sino que explicar el por qué. Entonces, ya que tenemos los 4 anteriores, colocamos costo de oportunidad del café, que ya lo calculamos, costo de oportunidad del petróleo. Poníamos esta tablita nos facilita un poquito cómo ir visualizando los datos, porque si no, no se pierde. Yo no sé si a ustedes les funciona, ¿verdad? Pero podría ser un tip ahí para ustedes. Entonces, lo resumíamos. El costo de oportunidad del café en Guatemala era de 5 unidades de petróleo. Para Estados Unidos eran 5 unidades.
Ahora el costo de oportunidad del petróleo en Guatemala era de 2 unidades de café y para Estados Unidos era de 0.2. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Tomábamos ese 0.5. Es menor a 2. Entonces, podríamos determinar que Guatemala tenía ventaja comparativa en el café, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo que, pero en esa parte sí tuve confusión, ¿verdad? Yo le hice en cuadrito y señalé dónde estaba, como que dónde estaba la especialización, ¿verdad? Ahí sí tuve dudas en esa parte. Sí, es que, bueno, a todos, ¿verdad? Se nos complica un poco acá. Recordemos la teoría. Decía Haberler, él redefinía la ventaja comparativa de Ricardo, justamente en términos de costo de oportunidad. Entonces, él aplicaba esa regla de ventaja comparativa. ¿Y qué decía él? Que el país que tuviera el menor costo de oportunidad en la producción de bien era en el que iba a tener ventaja comparativa y por lo tanto es que debía de especializarse en producirlo. Entonces, por eso es de que hacíamos la tablita, ¿verdad? Y diferenciábamos ese 0.5, es menor a ese a la 2, y por eso era que determinábamos en qué se especializaba. Y como es el costo de oportunidad del café es menor, por eso era que decíamos que Guatemala se especializa en ese bien. No sé si queda un poquito más claro ahí, Ludwig. Sí, bueno, yo me refería a que con eso, pues yo lo que hice fue la tablita, pero lo que hice fue hacer un circulito donde estaba la ventaja. Ya usted hizo la de menor rápidamente, no lo especificó, dice usted. Sí, no lo hice sí, ahí se me fue. Sí, ahí tenía que, y también tenía que escribirlo, ¿verdad? Tenía que escribir Guatemala tiene ventaja comparativa en café porque su costo de oportunidad en café es menor que el de Estados Unidos. Entonces sí, ahí por lo mismo decía explicando las razones asociadas a la respuesta. Entonces aquí poníamos, ¿verdad? En café porque su costo de oportunidad es menor que el de Estados Unidos. Y de igual manera tenían que haberlo colocado para Estados Unidos, ¿verdad? El costo de oportunidad del petróleo, 0.2, es menor a 5 que ese costo de oportunidad del café. Entonces, tenemos Estados Unidos tiene ventaja comparativa en petróleo. Lo podían copiar. En este caso lo va a copiar y pegar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Guatemala. Y aquí no era el café, ¿verdad? Sino que era el petróleo. Únicamente. Entonces, si ustedes determinaron quién tenía la ventaja comparativa y lo explicaron, pues, sumaban otro punto. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? No, yo sí creo que este es... Sin pena, Ludwig. No siga, ese con el 6 es el que tengo duda. El 6. Sí. Va. Ahorita vamos a ver.
El 5, pues, nos decía, utilizando las combinaciones de producción que se encuentran encerradas en círculo, lo voy a traer de acá. Listo. Es determinar el incremento que se obtiene en la producción de cada materia prima. Entonces, aquí recordemos que la teoría demostraba que cuando cada país se especializa completamente en el bien en el que tiene ventaja comparativa, pues ya la producción total de ambos bienes aumentan incluso sin recursos adicionales. Entonces, acá podemos ver que sin especialización, entre los dos países se producían 80 unidades de café y 100 de petróleo. Aquí lo estoy sacando de la tablita, ¿verdad? Café 80 sin especialización y 100 unidades de petróleo, Estados Unidos. Y ya con especialización, pues como Guatemala se especializa en el café, entonces ya produce el máximo, ¿verdad? Entonces que eran 160 unidades. Y de petróleo para Estados Unidos, 200 unidades. Entonces, hay un incremento en la producción de 80 unidades. 160 menos 80 da ese 80 en la producción. Y de igual manera, para el caso del petróleo eran esas 200 unidades con especialización menos las 100 sin especialización, entonces daba un incremento de 100 unidades adicionales, ¿verdad? De petróleo. Entonces, esto es importante porque con esto entendemos que el comercio internacional pues genera valor. Entonces, al especializarse cada país, podemos ver que se producen más del bien en el que es eficiente y la suma de ambos países aumenta ya sin necesidad de otros recursos, ¿verdad? Entonces, este excedente es lo que cada país va a poder ofrecer en el mercado internacional. Y sin ese excedente, pues obviamente no habría nada que comercializar. Entonces, si ustedes obtuvieron estos datos, tienen también otro punto, ¿verdad? ¿Queda claro aquí? Sí, licenciado. Aquí era cortito, ¿verdad? No creo que les haya llevado mucho tiempo. Y ahora sí, pasamos al último inciso, que estaba un poquito más laborioso. Entonces, antes de iniciar, ¿algo pendiente antes? Antes de continuar, perdón. No, Yecta, muchas gracias. Sí, se va quedando claro. Sí, O está lo todo. confundí más. No, Sí, vamos ya en lo había. sintonía. Sí, ya lo habíamos visto. Ahorita se está resolviendo pues de forma más práctica, ¿verdad? Acuérdense que ustedes tenían el tiempo contado. Entonces, bien. Entonces, vamos con el último inciso. Viendo un intercambio de 60 unidades de café y 60 unidades de petróleo. Determine las ganancias que se obtienen en dos países y debían asociarlo al consumo. Entonces, aquí podríamos ir identificando, ¿verdad? Primero los países. Guatemala y por otro lado teníamos Estados Unidos. Y vamos a iniciar con la especialización de Guatemala, que era el café.
Entonces, por lo tanto, iba a exportar café. Entonces, para Guatemala, pues se especializa y produce 160 unidades de café y exporta, ¿qué ponemos? 60 unidades. Por lo tanto, nos quedaban 100 unidades para el consumo. Ahora para Estados Unidos, que ya no produce café, entonces va a recibir o va a importar, ¿verdad? Esas 60 unidades para consumir. Entonces, ahora vamos con el petróleo. Entonces, para el petróleo lo mismo, ¿verdad? Estados Unidos se especializa y produce 200 unidades de petróleo y exporta 60. Entonces, restamos las 60. ¿Cuánto nos queda aquí? 140. Ahora para Guatemala, que ya no produce petróleo, ¿verdad? Tenemos el cero, va a importar esas 60 unidades que las va a utilizar para su consumo. Entonces, realizamos la comparación de consumo para Guatemala. Entonces, identificamos café, petróleo. Entonces, Guatemala con especialización y comercio. Guatemala consume 100 unidades de café y 60 de petróleo. Y sin especialización, pues consumía 80 de café y 40 de petróleo. Entonces, la ganancia neta es de 200 unidades adicionales de café y 200 unidades adicionales de petróleo. Ahora realizábamos lo mismo para Estados Unidos. Identificábamos café y petróleo. Con especialización y comercio, Estados Unidos consume 60 y 140 de petróleo. Y sin especialización, consumía 20 de café y 100 de petróleo. Entonces, la ganancia neta, 40 unidades adicionales de café y 40 unidades adicionales de petróleo. Entonces, no sé cómo vamos ahí. Sí, quedó claro. Muy bien, gracias, María Fernanda. Gracias, Dila. Bien, pues era el inciso donde más pues podían perder puntos, ¿verdad? Porque tenía un valor de 3. Y pues en muchos de los laboratorios, más en el segundo, pues calcularon la producción con especialización, pero olvidaron restar las exportaciones o sumar las importaciones para ya llegar al consumo final, ¿verdad? Y al final este inciso lo que quiere llegar a transmitir es que las ganancias que se tienen en consumo, no solamente de la producción. Entonces, creo que ahí quedaba. Y pues aquí finalizaría la resolución del examen parcial. Haya quedado un poquito más claro el desarrollo, ¿verdad? De cómo llegaron ustedes a esos datos. Y como les mencionaba al principio, no era nada nuevo. La doctora compartió todo el contenido en clase y pues tuvimos una sesión en donde resolvimos juntos el laboratorio 2. Entonces me imagino que era práctica nada más, ¿verdad? Y yo sé que sus conocimientos se van a ver reflejados en su nota y que todos tienen 25, ¿verdad?
No, Dylan. No, hombre, pero sí. Sí, yo vi que participó en clases, me decía todo bien. Todo bien hasta el examen. Hasta el examen, los nervios, no hay que culpar a nadie más que los nervios, el tiempo, estar viendo el reloj, se ponen nerviosos de estar con cámara encendida. Sí, pero es parte de la virtualidad. En presencial es igual, no sé si les pasa, pero cuando pasan los catedráticos de fila en fila, también se pone uno nervioso. Entonces, no, yo sé que les fue bien. Estamos seguras que les fue bien. Y pues ahí terminaríamos, ¿verdad, compañeros? Cualquier duda o consulta, estoy para servirles. Pueden escribirme. Y esperamos compartirles notas pronto, ¿verdad? No sé si ya salieron de exámenes, no estoy segura, creo yo. Si les falta alguno. Mañana tenemos. Último. ¿Perdón? Mañana todavía tenemos econometría. Ah, no, fue la lista. Pensé que había entendido. No, les va a ir bien. Les va a ir bien. Vi que algunos compañeros estaban preguntándole allá a la doctora sobre su trabajo. Yo sé que les va a ir muy bien. No les quito más su tiempo, ¿verdad? Tal vez ir a descansar o dar una vuelta en lo que inicia su próximo curso. Y un gusto haber compartido esta sesión con ustedes. Espero no haberlos confundido más. Y Buenas noches, les gracias. deseo feliz noche a todos. Muchas gracias, buenas noches. Éxitos en su examen de mañana. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.